Cuando menos lo pensé, mis llaves habían desaparecido, mis papeles más importantes se esfumaron y, cada noche, las paredes parecían llenarse de murmullos que me perseguían. Está perdiendo la cabeza, decían esas voces invisibles. Lo que en realidad ocurría era mucho más cruel. Mi esposo y mi suegra estaban desmoronando. Poco a poco, la vida que construí durante 35 años, con el único propósito de arrebatarme todo. Buenos días, mis queridos. Qué bendición poder platicar con ustedes un pedacito de mi historia. Soy Carmela Gutiérrez Fuentes. Tengo 76 años bien vividos y resido en Cuernavaca, Morelos, una ciudad verde, luminosa, que adopté como hogar hace casi 2 décadas. Llegué aquí después de mucha lucha, buscando paz, y gracias a Dios la encontré. En este rincón lleno de árboles y gente buena, hoy mi vida es tranquila. Paso las mañanas cuidando mi jardín, donde un guayabo generoso regala frutos que endulzan hasta el alma. Por las tardes, coordino un grupo de apoyo para mujeres que sufren violencia psicológica en la Casa de la Mujer cuernavacense. Empecé sin planearlo, pero después de lo que viví, sentí la necesidad de usar mi experiencia para tender la mano a otras que enfrentan el mismo infierno que yo superé. Vivo en una casita sencilla en la colonia Vista Hermosa, con vista al parque, rodeada de plantas y fotografías de mis 2 nietos, Joaquín y Beatriz, hijos de mi única hija, Clarisa, que vive conmigo desde su divorcio hace 10 años. Ella fue mi ancla en los días más oscuros, y yo, su refugio cuando la vida le cerró puertas. Antes de jubilarme, ejercí como arquitecta. Crecí con la convicción de ser independiente, de no necesitar la aprobación ni el sostén de ningún hombre, pero la vida, mis queridos, da giros tan inesperados que a veces nos arrastra a tormentas que nunca imaginamos. Y en una de esas vueltas del destino, caí en la trampa más peligrosa de todas. Una que ni siquiera sabía que existía fuera de las películas de suspenso. Antes de seguir, mis queridos, quiero pedirles algo sencillo pero valioso para mí. Si este relato les está tocando el corazón, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal. Así, esta abuelita puede seguir compartiendo historias que quizá ayuden a alguien más. Y cuéntenme en los comentarios desde donde me ven y a qué hora del día se toparon con este video. Mientras toman café por la mañana, después de la comida, o ya en la noche. Buscando un momento de calma, me encanta imaginar cómo cada uno, desde su rinconcito, encuentra un espacio para escucharme. Hoy quiero contarles cómo sobreviví a un tipo de violencia que pocos conocen, pero que destruye lentamente a quien la sufre. Se llama gaslighting. Es una manipulación tan sutil que consigue hacerte dudar de tu propia memoria, de lo que viste, de lo que escuchaste, de tu cordura. Y sí, eso mismo fue lo que me pasó, en manos del hombre al que juré amar y de la mujer que él más respetaba, su madre. Nací en un pueblito pequeño y pintoresco, Tepoztlán, en Morelos. Mi padre, Sebastián Gutiérrez, era maestro de matemáticas en la única escuela del lugar. Un hombre serio, de voz grave, pero con una ternura que se escondía detrás de su mirada cuando le sacábamos una sonrisa. Mi madre, Gertrudis Fuentes, era costurera de manos prodigiosas. Hacía vestidos de novia que parecían salidos de un sueño. Éramos 3 hermanas, Leonor, la mayor, yo, la del medio, y Celina, la menor. Nuestra casa era de adobe, con un patio grande donde papá sembraba de todo: maíz, frijol, aguacate, y un guayabo que fue mi tesoro desde niña. Pasaba horas bajo su sombra, llenando hojas de cuaderno con dibujos de casas imaginarias. Ya entonces, sin saberlo, estaba trazando el camino de mi vida. En los años 50, Tepoztlán era un lugar donde todos se conocían. Íbamos a la escuela caminando por calles de tierra, saludando a cada vecino que encontrábamos. La campana de la iglesia marcaba nuestras rutinas, el primer toque a las 5 de la mañana para despertar, y el de las 5 de la tarde para anunciar la oración y el regreso a casa. Las tardes eran de juegos sencillos pero llenos de alegría, escondidas, rondas y carreras hasta que el cielo se pintaba de naranja. No teníamos televisores ni teléfonos, pero teníamos historias, canciones y la risa compartida con los amigos del barrio. Mi mejor amiga era Ivonne, hija del boticario del pueblo. Ella soñaba con ser médica, yo con diseñar casas hermosas.
Pasábamos horas dibujando en el patio, imaginando que algún día viviríamos en las casas que creábamos en papel. Mi padre, al notar mi gusto por el dibujo, comenzó a traerme libros de arte de la biblioteca de Cuernavaca. Me enseñaba a entender la proporción y la perspectiva. Tienes un don, Carmela, me decía. Algún día construirás hogares tan bonitos como los que dibujas. Sus palabras plantaron en mí una semilla que nunca dejó de crecer. Mi madre, en cambio, a veces se preocupaba. Hija, debes aprender a cocinar bien y a llevar una casa, porque un día tendrás esposo. Pero mi papá siempre la defendía. Gertrudis, deja que la niña sueñe. El mundo está cambiando. Yo no sabía entonces cuánto razón tenía. Así, pasaron mis años de infancia, entre juegos en el patio, dibujos de casas imposibles y noches en el portal escuchando las historias de mi padre sobre los tiempos antiguos. Hablaba de cómo llegaron los españoles a nuestras tierras y de lo fértil que era nuestro valle. Yo lo escuchaba fascinada, como si cada palabra sembrara un sueño nuevo en mi cabeza. A veces, mi madre nos llevaba a vender sus dulces en la plaza, cocadas, ates y dulce de calabaza que se derretían en la boca. Era su forma de ayudarnos a seguir estudiando, porque mis padres siempre quisieron darnos lo que ellos no tuvieron, educación y oportunidades. Una vez al mes viajábamos en un viejo autobús a Cuernavaca. Aquellos viajes eran como entrar en otro mundo, calles amplias, edificios más altos y vitrinas llenas de cosas que en el pueblo ni imaginábamos. Recuerdo con claridad la primera vez que vi un edificio de varios pisos. Me quedé inmóvil, con la mirada hacia arriba, sintiendo que estaba frente a un gigante de concreto. Fue en ese momento que decidí, yo quiero construir algo así algún día. No sabía que ese deseo me llevaría muy lejos de casa, a una ciudad inmensa y a un destino que nunca imaginé. Las primeras señales de que yo sería distinta a la mayoría de las muchachas del pueblo aparecieron en mi adolescencia. Mientras mis amigas soñaban con casarse joven y formar una familia, yo soñaba con planos, lápices y viajes para ver el mundo. Mi madre, con su voz dulce pero firme, me decía, hija, un día tendrás que aprender a cuidar un hogar. Yo le sonreía, pero en mi corazón sentía que había algo más esperando por mí. A los 18 años, en 1967, llegó la oportunidad que cambió todo. Obtuve una beca para estudiar arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerdo la mezcla de orgullo y temor que sentí. Tepoztlán quedaría atrás, y frente a mí se abría la inmensidad de la Ciudad de México. Mi padre celebró con una botella de tequila, algo que solo hacía en ocasiones muy especiales, mientras mi madre lloró durante días, temiendo por mi seguridad en una ciudad tan grande. Con 2 maletas de cartón y un corazón lleno de ilusiones, me subí al autobús que me llevaría a un mundo completamente distinto. No imaginaba que ese viaje no solo me acercaría a mi sueño, sino que también me pondría en el camino de un amor que, con el tiempo, se convertiría en mi peor pesadilla. La pensión donde me alojé quedaba en la colonia Roma, en una casona antigua administrada por doña Soledad, una mujer estricta pero justa. Éramos 12 muchachas estudiantes compartiendo habitaciones, baños y reglas que parecían de convento, portón cerrado a las 10 de la noche, nada de visitas masculinas y comidas a horas fijas. Para mí, todo era nuevo, pero no me quejaba. Estaba demasiado agradecida por la oportunidad. La Facultad de Arquitectura me recibió con un mundo que jamás había imaginado, compañeros de familias adineradas, profesores exigentes y materiales de trabajo que yo nunca había visto. Al principio me sentí pequeña, como una niña de pueblo perdida entre gigantes, pero mi determinación era más fuerte que mi inseguridad. Ahorraba cada peso para comprar libros y pasaba noches enteras estudiando. Poco a poco, comencé a ganarme el respeto de mis profesores y a hacer amistades sinceras. No sabía entonces que, en mi último año, el destino me pondría frente a un hombre que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Un encuentro que, al principio, parecía un regalo, y que con el tiempo descubriría como una trampa cuidadosamente tendida. Fue en 1972, durante mis prácticas profesionales, cuando lo conocí. Yo había logrado entrar a Torres y Asociados, uno de los despachos de arquitectura más prestigiosos de la capital. Allí, entre planos y maquetas, apareció Guillermo Augusto Fernández.
Tenía 35 años, porte elegante, ojos verdes que parecían atravesarte y una voz segura que imponía respeto. Era ingeniero civil e hijo de un reconocido constructor de la ciudad. Desde el primer día noté que me trataba de manera distinta, elogiaba mis dibujos, me invitaba a almorzar para discutir ideas, y hasta me prestaba libros de su biblioteca personal. Sus atenciones no pasaban desapercibidas para el resto. Varias compañeras murmuraban que era raro que él mostrara tanto interés por una practicante. Yo, ingenua y halagada, lo veía como un mentor que valoraba mi talento. En pocos meses, aquellas conversaciones profesionales se transformaron en charlas más personales. Guillermo sabía escuchar y también sabía decir las palabras exactas para hacerme sentir especial. Sin darme cuenta, mi corazón ya le pertenecía, y mi vida comenzaba a girar en torno a su presencia. Nuestro noviazgo fue rápido e intenso. A los 6 meses ya estábamos comprometidos. Mis padres viajaron desde Tepoztlán para conocerlo y quedaron impresionados. Un hombre, educado, de buena familia y con una carrera sólida. Mi madre, aunque feliz, me abrazó fuerte antes de irse y me dijo al oído: «Cuídate, hija, no todo lo que brilla es oro». No entendí del todo sus palabras. Nos casamos en julio de 1973. En una ceremonia elegante en la iglesia de San Juan Bautista. La recepción fue en un club exclusivo, con más de 200 invitados, la mayoría socios y amigos de la familia de Guillermo. Yo apenas conocía a unos pocos. Recuerdo sentirme como una invitada en mi propia boda, pero estaba tan ilusionada que ignoré esa sensación. Nuestra luna de miel fue en Buenos Aires. 10 días en hoteles lujosos, cenas en restaurantes caros y paseos por lugares que nunca imaginé conocer. Fue allí donde sexta la primera señal de algo extraño. Guillermo insistía en elegir mi ropa antes de salir. Al principio lo tomé como un gesto de cuidado, sin saber que era la primera hebra de una red de control que, con el tiempo, me atraparía por completo. En aquellos primeros días, yo justificaba todo. Cuando Guillermo cambiaba mis planes o decidía por mí, pensaba que solo quería lo mejor. Si yo quería visitar algún sitio que no estaba en su itinerario, él fruncía el ceño y decía: «Carmela, ya organicé nuestro día, no lo arruinemos». Y yo, para evitar discusiones, sonreía y aceptaba. Al regresar a la Ciudad de México, me sugirió que no volviera a trabajar de inmediato. «Necesitamos organizar nuestra casa y pronto tendremos hijos. ¿Por qué no esperas un poco?», me dijo. Lo que comenzó como un poco se transformó en un nunca. Cada vez encontraba una razón nueva para mantenerme en casa. Primero, la decoración del departamento. Después, la supuesta necesidad de acompañar a su madre, doña Elena, tras quedar viuda. Al principio, ella parecía amable, agradecida de tenerme cerca, pero pronto descubrí que detrás de su sonrisa educada había una mirada calculadora. Nunca me lo dijo directamente, pero me hacía sentir que no era lo suficientemente buena para su hijo, y con el tiempo, sus comentarios envenenados y las pequeñas intrigas se convirtieron en el centro de mi vida diaria. 3 meses después de que doña Elena se mudara con nosotros, comenzaron los incidentes extraños. Unas llaves que había dejado sobre la mesa ya no estaban allí. Una carta de mi madre desaparecía y reaparecía días después en otro lugar. Cuando preguntaba, Guillermo fingía preocupación. «Querida, las dejaste en la cocina anoche, ¿no lo recuerdas?». Doña Elena, por su parte, lanzaba comentarios disfrazados de amabilidad. «Ay, Carmela, estás tan distraída últimamente. A tu edad es normal olvidar algunas cosas», lo decía frente a Guillermo, como si buscara su aprobación. Y lo peor era que yo empezaba a creerles. Me preguntaba si realmente estaba perdiendo la memoria. Comencé a anotar dónde dejaba cada cosa, a revisar 2 y 3 veces. Aún así, todo parecía moverse por sí solo. Era como si la casa hubiera dejado de ser mía. Lo que no sabía entonces era que ese era solo el inicio de un plan meticuloso, diseñado para hacerme dudar de mí, propiamente, hasta dejarme indefensa. Con el paso de los meses, mi mundo comenzó a encogerse. Guillermo siempre encontraba una excusa para que no visitara a mi familia. «Tu madre está resfriada. Mejor no la arriesgues o tengo demasiado trabajo para llevarte este fin de semana»,
Mis amigas de la facultad dejaron de llamarme con tanta frecuencia, y cuando alguna lograba invitarme a tomar un café, él aparecía por casualidad en el mismo lugar, se sentaba con nosotras y dominaba la conversación. En casa, las cosas seguían desapareciendo y reapareciendo en lugares absurdos. Una colcha que mi abuela me había tejido apareció arrugada en el armario de toallas. La encontré allí, no sé quién la puso, dijo doña Elena con su sonrisa helada. Yo estaba segura de haberla dejado doblada en mi sillón. Poco a poco, comencé a sentirme torpe, insegura. Ellos me decían que dejaba la plancha encendida, que olvidaba apagar la estufa, y lo peor, empecé a escuchar voces por las noches, susurros apagados que parecían salir de las paredes, hablando de mí, como si planearan algo que no podía comprender del todo. Al principio pensé que aquellas voces eran producto del cansancio o de mi imaginación, pero con el tiempo, empecé a distinguir frases claras: está empeorando, pronto tendremos que internarla. Reconocía las voces, eran la de Guillermo y la de doña Elena, y lo más aterrador era que hablaban como si quisieran que yo las oyera. En reuniones con amigos de él, cualquier incidente mínimo se convertía en una oportunidad para humillarme. Si derramaba una copa, Guillermo sonreía tenso y decía: perdonen a mi esposa, últimamente anda un poco torpe. Y si intentaba defenderme, me apretaba la mano con fuerza bajo la mesa, como advertencia. Mi salud empezó a resentirse. Dormía mal, perdí peso y lloraba con frecuencia. Cuando le dije a Guillermo que quería ir al médico, él me llevó con un amigo de la familia, el doctor Horacio, un psiquiatra que, en la primera consulta, sin evaluarme realmente, dijo que yo mostraba signos de inestabilidad emocional. Salí con una receta de tranquilizantes fuertes que me dejaban aturdida y más vulnerable. Los días comenzaron a volverse una neblina espesa. Las pastillas que Guillermo me daba me dejaban somnolienta, con la mente lenta y los pensamientos confusos. Él se encargaba de supervisar que me las tomara, observándome hasta que tragaba, o al menos eso creía. Empecé a sospechar que las dosis eran más altas de lo que el doctor había indicado. Una tarde, mientras buscaba un libro, en el despacho de Guillermo, encontré un cajón mal cerrado. Dentro había varios frascos de medicamentos idénticos a los míos y un cuaderno de notas. Con las manos temblorosas lo abrí. Eran registros detallados de mi supuesto comportamiento errático, con fechas y situaciones que yo no recordaba haber vivido. 23 de marzo, despertó desorientada. 17 de abril, hablaba sola en la cocina. Y lo negó. Al final del cuaderno había algo aún más inquietante, un borrador de carta dirigida a una clínica psiquiátrica solicitando información para internarme, de manera involuntaria. Fue en ese instante cuando comprendí que no estaba perdiendo la razón, estaba siendo víctima de un plan cuidadosamente calculado para despojarme de todo. El hallazgo me heló la sangre, pero también me devolvió algo. ¿Qué creía perdido? Claridad. No estaba loca, me estaban llevando al límite para justificar encerrarme y quedarse con todo lo mío. Comprendí que cualquier paso en falso podía significar el final de mi libertad. Lo primero que hice fue dejar de tomar las pastillas, pero sin que ellos lo notaran. Aprendí a esconderlas bajo la lengua y luego desecharlas en el baño. Poco a poco, mi mente comenzó a despejarse y mi energía volvió. Con cada día que pasaba sin el efecto de los medicamentos, recuperaba fuerzas para pensar y planear. Necesitaba pruebas y necesitaba aliados, pero salir o hacer llamadas sin supervisión era casi imposible. Una tarde, mientras doña Elena estaba fuera y Guillermo en el trabajo, logré llamar a mi hermana Leonor en Tepoztlán. Con voz temblorosa le dije: Leo, estoy en peligro. Ellos quieren internarme y quedarse con mi dinero. Tras unos segundos de silencio, me respondió con firmeza: lo sabía, dime cómo puedo ayudarte. Ese día acordamos una clave. Si alguna vez le decía las rosas de la abuela están floreciendo, significaría que debía venir de inmediato. Pasaron unos días hasta que Leonor me llamó para avisar que vendría a la Ciudad de México. Guillermo contestó el teléfono y, como era de esperarse, trató de disuadirla: no es buen momento, Carmela no se ha sentido bien. El médico recomendó reposo y nada de visitas que puedan alterarla. Yo escuchaba desde el pasillo, sintiendo como mi ventana de escape se cerraba. Sin embargo, Leonor no se dejó convencer. Me avisó después,
a través de un recado que dejó, con una vecina, que llegaría antes de lo previsto y sin avisarles. Yo guardé ese mensaje como si fuera un salvavidas. El día llegó más pronto de lo esperado. Era una tarde de mayo, víspera del cumpleaños de doña Elena. Guillermo había salido a buscar el pastel y ella estaba en el salón de belleza. Por primera vez en semanas, estaba sola en casa. Aproveché para registrar el despacho con más cuidado, y lo que encontré confirmó mis peores temores: extractos bancarios de cuentas que no conocía, transferencias a una cuenta en las Islas Caimán, y un poder notarial con mi firma falsificada, otorgando a Guillermo control absoluto de mis bienes. La fecha de internamiento estaba marcada al 30 de mayo. Apenas 2 semanas me separaban de perderlo todo. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y me obligué a actuar con naturalidad. Minutos después, escuché la puerta abrirse. Guillermo había regresado antes de lo previsto. «Pareces nerviosa. ¿Tomaste tus medicinas?», preguntó con ese falso tono de preocupación. «Sí, claro», mentí, intentando sostenerle la mirada. Esa noche, durante la cena de cumpleaños de doña Elena, sentí como me observaban con más atención que de costumbre. Yo no probé ni una gota de vino, no confiaba en nada que viniera de ellos. Entre brindis y risas forzadas, doña Elena me pidió que fuera a su habitación por un álbum de fotos. Cuando regresaba al comedor, escuché claramente la voz de Guillermo. «Creo que ya sospecha. Debemos aumentar la dosis en su de esta noche», y la de ella respondiendo: «Solo 2 semanas más y todo estará resuelto. Nadie le creerá». El álbum se me resbaló de las manos, golpeando el suelo. Ambos voltearon al mismo tiempo. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó Guillermo con un brillo frío en los ojos. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Era Leonor. Un día antes de lo acordado, cuando escuché su voz en la entrada, sentí que me regresaba el aire a los pulmones. «Buenas noches, soy Leonor Gutiérrez, hermana de Carmela. Vine a darle una sorpresa», dijo con firmeza. Doña Elena intentó impedirle el paso, pero yo reuní fuerzas y me solté del agarre de Guillermo, corriendo hacia la puerta. «Leo, ayúdame, quieren internarme», grité con la voz quebrada. Los vecinos comenzaron a asomarse por el pasillo. «Guillermo», intentando controlar la situación, dijo en tono paternal, «está teniendo un brote, entiéndanla, es por su bien». Leonor, sin perder la compostura, respondió: «Entonces no tendrán problema en que llamemos a la policía y a un médico independiente». Esa frase provocó un silencio helado. Guillermo intentó oponerse, pero ya era tarde. Varios vecinos habían escuchado todo y murmuraban entre ellos. Aquel momento fue el primer golpe real contra el muro que me habían levantado alrededor. Por primera vez en meses, ya no estaba sola, y Guillermo lo sabía. Esa noche no volví a dormir en ese departamento. Una vecina del piso de abajo, doña Iracema, me abrió la puerta de su hogar y me ofreció un sofá y una taza de té caliente. Leonor se quedó en el pasillo, vigilando para que Guillermo no destruyera nada. Yo apenas podía creer que, después de tantos meses de encierro, estaba respirando un poco de libertad. A la mañana siguiente, Leonor llegó con un maletín en la mano. «Entré al despacho de Guillermo», me dijo. «Encontré los papeles que me mencionaste: transferencias, poderes falsificados, diagnósticos inventados». Doña Iracema, que escuchaba en silencio, comentó: «Mi difunto esposo era abogado. Esto es un delito grave. Deben llevarlo a la policía». Pero yo sabía que no sería tan fácil. Guillermo tenía contactos influyentes y una imagen intachable. Si queríamos derrotarlo, necesitábamos una estrategia sólida y pruebas que no pudiera negar. Fue entonces cuando Leonor mencionó a un viejo amigo de nuestro padre, el doctor Emanuel, un médico jubilado con mucho respeto en la comunidad y un profundo sentido de la justicia. Esa misma tarde, Leonor consiguió que nos reuniéramos con el doctor Emanuel en un café discreto del centro. Era un hombre mayor, de mirada aguda y voz pausada, que nos escuchó sin interrumpir mientras yo relataba todo: los objetos movidos, las voces en las paredes, las dosis excesivas de medicamentos y los documentos que probaban sus intenciones. Cuando terminé, respiré hondo, intentando contener las lágrimas. Él revisó cada papel con atención y finalmente dijo: «Esto no solo es inmoral,
Carmela, es un abuso sistemático, y el diagnóstico de este doctor Horacio es una vergüenza médica. No hay evaluaciones reales ni justificación para un internamiento involuntario. Con su ayuda, esa misma tarde me evaluaron 2 especialistas independientes, una psiquiatra y un neurólogo. Queríamos dejar constancia médica de que estaba en pleno uso de mis facultades y, además, detectar los restos de medicamentos en mi organismo. Mientras yo hacía las pruebas, Leonor y el doctor Emanuel contactaron a un abogado especializado en casos de abuso y fraude familiar, el licenciado Tadeo Méndez. El licenciado Tadeo nos recibió en su despacho al día siguiente. Era un hombre, de hablar claro y mirada directa, acostumbrado a escuchar historias dolorosas y transformarlas en casos sólidos. Después de leer los documentos y escuchar mi testimonio, dijo sin titubear: lo que su esposo y su suegra hicieron se llama gaslighting, una de las formas más crueles de violencia psicológica. La buena noticia es que, con estas pruebas, podemos demostrarlo. Su plan era preciso: primero, solicitar una orden de protección para que ninguno de los dos pudiera acercarse a mí. Después, una inspección en el departamento para documentar los altavoces y cualquier otro dispositivo. Y finalmente, una auditoría financiera para rastrear cada peso que Guillermo había desviado. No será fácil, advirtió. Ellos intentarán desacreditarla usando el falso diagnóstico, pero tenemos testigos, tenemos documentos, y tenemos que actuar rápido. Salí de esa reunión con un peso en el pecho, pero también con una sensación nueva. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Una semana después, con la orden judicial en mano, regresé al departamento acompañada por el licenciado Tadeo, 2 peritos y un oficial de justicia. Guillermo no estaba, pero doña Elena abrió la puerta con el ceño fruncido. «Esto es un abuso», reclamó. «Mi hijo sabrá de esta payasada». Los peritos comenzaron a revisar cada habitación. No tardaron en encontrar lo que buscaban: pequeños altavoces ocultos detrás de cuadros y repisas, conectados a un sistema de grabación en el despacho. También hallaron cajas con medicamentos psiquiátricos en dosis peligrosas y documentos financieros que respaldaban las transferencias sospechosas. Recuerdo que, cuando los peritos salieron del despacho con una carpeta llena de pruebas, el rostro de doña Elena cambió. Su tono altivo se quebró y murmuró: «Todo fue idea de Guillermo, yo solo seguí sus instrucciones». El licenciado Tadeo le respondió con frialdad: «Tendrá oportunidad de explicarlo en el juzgado». En los días siguientes, el caso comenzó a fortalecerse gracias a los testigos. La joven del 501 declaró haber visto a Guillermo entrar al departamento de madrugada con herramientas y cables. El señor del 302 aseguró que había sorprendido a doña Elena revisando mi correspondencia en el buzón. Incluso la administradora admitió que Guillermo le había pedido entregarle a él toda mi correspondencia para evitar que me alterara. Cada testimonio era una pieza más en el rompecabezas. El licenciado Tadeo se encargó de integrarlo, todo en un expediente sólido: las pruebas médicas, los hallazgos en el departamento, los movimientos bancarios y las declaraciones de los vecinos. Mientras tanto, Guillermo intentaba contraatacar. Alegaba que todo era producto de mis delirios y que lo único que había hecho era protegerme de mí misma. Pero la montaña de evidencias lo dejaba sin margen de maniobra. La máscara de esposo ejemplar se estaba resquebrajando, y él lo sabía. El primer golpe legal llegó más rápido de lo que Guillermo esperaba. El juez aceptó la orden de protección y le prohibió acercarse a mí o a cualquier testigo del caso. La medida también incluía a doña Elena, lo que significaba que ambos debían abandonar el departamento mientras durara el proceso. Recuerdo la llamada furiosa que me hizo esa misma noche: «Carmela, no sabes en lo que te estás metiendo. Te arrepentirás». Colgué sin responder. Por primera vez, no sentí miedo, sentí alivio. El licenciado Tadeo me advirtió que ese era el momento más peligroso, cuando un agresor pierde el control, se desespera. Y así fue. Guillermo comenzó a mover influencias, a llamar a conocidos en la policía y hasta intentó filtrar a la prensa que yo estaba mentalmente inestable. Pero cada intento se estrellaba contra la evidencia que seguíamos acumulando. La batalla apenas empezaba, pero por primera vez sentía que, paso a paso, estaba recuperando mi voz.
y mi vida. El momento clave llegó cuando el juez citó al doctor Horacio a declarar. Al principio se mostró altivo, defendiendo su diagnóstico con palabras técnicas y evasivas. Pero el licenciado Tadeo, con la calma de quien conoce el terreno, comenzó a presentarle una por una las inconsistencias, ausencia de historial clínico, falta de evaluaciones previas y la dosis excesiva de medicamentos prescrita sin justificación. Cuando el juez le preguntó por qué había firmado un informe tan grave sin pruebas concluyentes, vaciló, y entonces, presionado por la amenaza de perder su licencia y enfrentar cargos penales, confesó: Guillermo le había pedido ese diagnóstico, a cambio de favores económicos y contactos con constructoras. Su declaración fue un golpe devastador para la defensa de Guillermo. El castillo de mentiras que habían construido empezaba a derrumbarse, y esta vez, a la vista de todos. Tras la confesión del doctor Horacio, el juicio dio un giro decisivo. El juez ordenó una auditoría completa de mis bienes y cuentas bancarias. Los peritos financieros descubrieron el recorrido exacto del dinero desviado, desde la venta de mi terreno en Tepoztlán, pasando por varias transferencias internas, hasta terminar en una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una empresa fantasma vinculada a Guillermo. Las pruebas eran irrefutables. En menos de un mes, obtuve la separación judicial, la restitución de todos mis bienes y una indemnización por daños morales y materiales. Guillermo y doña Elena enfrentaron cargos por fraude, abuso psicológico e intento de internamiento ilegal. Recuerdo el día que salí del tribunal con la resolución en la mano. No sentí euforia, ni siquiera ganas de celebrar. Sentí algo más profundo, una paz silenciosa, como si al fin hubiera soltado una carga que me aplastaba el pecho desde hacía años. La victoria legal fue solo el primer paso. Mi verdadero desafío comenzó después: sanar las heridas invisibles que Guillermo y doña Elena habían dejado en mi mente y en mi corazón. Inicié terapia con la doctora Lucía, una psicóloga especializada en trauma. En nuestras sesiones aprendí a reconocer las secuelas del gaslighting y a reconstruir mi confianza en mis propios recuerdos y percepciones. La doctora solía repetirme: ellos intentaron robarte algo más valioso que tu dinero, tu identidad. Y tenía razón, habían querido que yo me creyera débil, confundida, incapaz de valerme por mí misma. Con el tiempo, y con cada conversación en terapia, comencé a recuperar esa voz interior que me decía quién era. Empecé a tomar decisiones, pequeñas por mi cuenta, a recuperar mis rutinas, y a sentir que la vida todavía podía tener un rumbo luminoso. Poco a poco, la mujer que habían intentado borrar empezó a florecer otra vez. Cuando todo el proceso judicial terminó, supe que no quería quedarme en la Ciudad de México. Cada rincón me recordaba algún momento de miedo. Cada calle parecía tener la sombra de Guillermo. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar sin fantasmas. Fue Leonor quien me sugirió Cuernavaca. Es tranquila, tiene clima cálido y jardines por todas partes. Te va a gustar. Con parte de la indemnización compramos una casa modesta, en la colonia Vista Hermosa. No era grande, pero tenía lo que más necesitaba: un espacio para respirar y sentirme segura. Al principio, mis días fueron silenciosos, dedicados a plantar flores, cuidar un pequeño huerto y redescubrir el placer de dibujar, no para proyectos arquitectónicos, sino para mí. Ese jardín se convirtió en mi refugio. Con el tiempo, también llegó a mi vida Ernesto, un viudo amable y paciente que entendió mis cicatrices y nunca intentó apresurarme. Con él conocí un amor distinto, tranquilo, respetuoso y sin cadenas. Con Ernesto viví más de 4 décadas, de un amor sereno y sincero. Tuvimos a nuestra hija Clarisa, que heredó mi gusto por la arquitectura y su carácter firme. Cuando ella se divorció, regresó a vivir conmigo, trayendo a mis 2 nietos, Joaquín y Beatriz. Ellos son mi orgullo y mi motor. Joaquín estudia medicina y sueña con ser psiquiatra, pero uno distinto, uno que escuche y respete a sus pacientes. Dice que su vocación nació al conocer mi historia. Beatriz, por su parte, estudia Derecho, y ya colabora con un despacho que defiende a mujeres víctimas de violencia. Tiene esa mirada encendida que me recuerda a mi hermana Leonor, quien nos acompañó hasta sus últimos días y a quien debo, literalmente, mi libertad. Hoy, con 76 años, coordino un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido violencia psicológica.
Les comparto mi experiencia, las escucho y les digo siempre, si yo pude salir, tú también puedes. Convertí mi dolor en una herramienta para que otras no tengan que pasar por lo mismo. Con los años entendí que mi historia no es solo sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo decidí responder. Podría haberme quedado atrapada en el papel de víctima, viviendo con rencor y miedo, pero elegí transformar mi experiencia en algo que tuviera sentido. Aprendí que el gaslighting es una de las formas más peligrosas de abuso, porque ataca lo más sagrado que tenemos, nuestra mente. Cuando alguien te hace dudar de lo que ves, de lo que escuchas o de lo que recuerdas, está intentando quebrar tu esencia. Y si logran que te aísles, su control se vuelve casi absoluto. Por eso, cada vez que una mujer me cuenta que siente que algo no está bien en su relación, le digo, confía en tu intuición. Esa voz interior rara vez se equivoca. Si notas que tus seres queridos son apartados de tu vida, si tus decisiones siempre son cuestionadas o tus emociones minimizadas, no lo ignores. Busca ayuda. Nadie merece vivir prisionero de las mentiras de otro. Mis queridos, si algo quiero que quede grabado en sus corazones después de escucharme, es que nunca permitan que nadie apague su voz. Yo estuve a punto de perderlo todo, mi libertad, mi patrimonio y, lo más grave, mi fe en mí misma. Pero incluso en mis noches más oscuras, hubo una chispa que se negó a morir. Hoy sé que esa chispa vive en todos nosotros. Puede que a veces se esconda bajo el miedo o la confusión, pero está ahí, esperando a que la protejamos y la hagamos crecer. Esa es la fuerza que te permite dar el primer paso para salir de cualquier infierno. Si mi historia te ha tocado o te ha hecho reflexionar, te pido que te suscribas y compartas este video. Puede que haya alguien cerca de ti que lo necesite y tú no lo sepas. Y si estás viviendo algo parecido, recuerda, no estás solo, no estás sola. Hay manos dispuestas a sostenerte y caminos para volver a la luz. Comenta aquí la palabra superación. Si llegaste hasta el final, así sabré que, de alguna forma, mi voz encontró un lugar en tu corazón. Gracias, mis queridos, y hasta la próxima.